Ahora, en un ecosistema encontramos pirámides tróficas, las cuales son la representación gráfica de la clasificación de los factores bióticos, según su función, en el ecosistema. En el esquema vemos que algunos organismos son productores, otros son consumidores. En la base siempre vamos a tener a los productores, es decir, a las plantas. Y en los siguientes niveles a los diferentes tipos de consumidores. Esto es en cuanto al concepto de ecología, algunas subdivisiones, algunos conceptos que involucran estas subdivisiones. Pero vamos a ver qué pasa en cuanto a la dinámica de la población, que también son temas ya vistos. Y vamos a iniciar por definir la población biológica. A esta la definimos como el conjunto de individuos de una misma especie que tienen intercambio genético entre sí a través de la reproducción, comparten un mismo hábitat, y esto es en un determinado tiempo. Tenemos, por ejemplo, una población de lobos y una población de leones marinos en un ecosistema. ¿Cuáles son las características de una población? Vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos, por ejemplo, densidad de población, que es el número de individuos por área determinada. En este concepto lo podemos ejemplificar. Si nosotros comparamos la población donde ustedes viven y la Ciudad de México, que sería el área geográfica en cuanto a nuestro país, que es la que tiene mayor densidad de individuos por área, la natalidad, que es el número de nacimientos en una población en un periodo de tiempo determinado, de la cual vimos su fórmula, vimos cómo determinarla. La distribución espacial, recuerden que ahí se refiere a a que en una población los organismos están organizados de determinada manera. Pueden estar en forma uniforme, es decir, tanto los recursos se distribuyen de manera homogénea como las condiciones ambientales, y entonces los individuos se organizan de esta misma manera. Un ejemplo de ellos son los pinos en un bosque, ya que se encuentran generalmente a una misma distancia el uno del otro. La otra forma de distribución espacial que encontramos es en forma de agregados. En este caso se forman grupos que son comunes en especies territoriales, como por ejemplo leones, murciélagos o ratones. Esta se presenta cuando las condiciones ambientales son muy diferentes y entonces los recursos varían de una zona a otra. Y la última forma de distribución espacial es al azar. Esta se presenta generalmente en poblaciones que tienen baja densidad, por ejemplo los ajolotes, que son una especie endémica de nuestro país y que en ese momento están en peligro de extinción. O por ejemplo los tigres o los jaguares. Otra característica de una población que también vimos, que fue el último tema, fue en cuanto al crecimiento. Este puede ser exponencial o logarítmico. Recuerden que exponencial forma una gráfica en forma de J y el logarítmico una gráfica en forma de S.
Ahora también vimos lo que es estructura de población. En esta vamos a repasar tres conceptos importantes, como por ejemplo la tasa de crecimiento poblacional, que es el cambio en el número de individuos de una población en un determinado tiempo. El potencial biótico, que es el crecimiento máximo para una población si es que hay condiciones óptimas, que generalmente no las hay, dado que los ecosistemas están en continuo movimiento y tienen ciertas limitaciones. A esas limitaciones les llamamos resistencia ambiental y frenan el crecimiento de una población, ya sea derivados de factores bióticos, como por ejemplo la competencia entre especies, entre la misma especie o la depredación, o factores abióticos, como por ejemplo una inundación o una sequía. Esto sería en cuanto al repaso del día de hoy. Como actividad, van a realizar una serie de preguntas sobre los conceptos vistos el día de hoy en este repaso. Entonces, por ejemplo, podrían preguntar cuál es el objeto de estudio de la cinecología y así hasta terminar. Serían, por favor, 8 preguntas abiertas con su respectiva respuesta en su cuaderno, por favor. Y sería todo por el día de hoy, chicos. Gracias.